Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Continuamos con nuestra enseñanza expositiva y consecutiva de toda la Biblia, y ahora estamos en la carta a los Colosenses. Colosenses 1, del 9 al 14. Así dice el Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje: Pablo está prisionero y escucha del ataque pagano judaizante a la iglesia de Colosas, y escribe esta carta para repeler el ataque. Pero Pablo no conoce a los colosenses personalmente. Por tanto, en la primera parte de su carta se acerca a ellos un poco y les dice: saben, yo oro incesantemente por ustedes. Yo sé que ustedes son una verdadera iglesia de Cristo. Saben, yo soy amigo de vuestro pastor Epáfras, y yo sé que ustedes saben quién soy yo. Y vuestro pastor me ha dicho que sin conocerme, aún así me aman en el Señor. Y así Pablo establece una relación con ellos, se acerca a ellos. Y esto le permite ejercer mejor su autoridad apostólica sobre ellos y ordenarles que se alejen de la herejía. Pero antes de tratar el tema de la herejía, les cuenta el contenido de sus oraciones por ellos. Saben, yo oro por ustedes constantemente. Entonces él les cuenta el contenido de sus oraciones por ellos, en las cuales él pide a Dios por ellos acerca de los elementos esenciales de la vida diaria de un cristiano. Pablo pide a Dios por estos hermanos de Colosas acerca de los elementos esenciales de la vida diaria de un cristiano. Y ese es el tema del texto que acabamos de leer. Es una oración incesante a favor del pueblo de Dios para que ellos cumplan bien los deberes esenciales de la vida cristiana. Es una oración incesante a favor del pueblo de Dios para que ellos cumplan bien los deberes esenciales de la vida cristiana. Esto presupone que un cristiano puede desviarse de sus deberes esenciales y por tal razón desviarse del camino correcto en la vida cristiana y por tanto echar a perder por completo su vida cristiana. Y eso nos coloca en alerta. El Señor nos salvó, nos coloca en una posición especial, nos da unos deberes esenciales y es nuestra obligación y debe ser nuestro esfuerzo cumplir esos deberes esenciales. Y es posible que un cristiano no los cumpla y se desvíe y eche a perder por completo su vida cristiana. Y eso entonces nos coloca ante este pasaje en un estado de alerta a todos y cada uno de nosotros. Y el título que le hemos puesto a la exposición del mensaje es, como se trata de una oración, el título es como un fragmento de una oración. Es más o menos esto:
Padre, concédeles lo que ya les diste. Pablo está orando por los colosenses y un fragmentico de su oración es ese: Padre, concédeles lo que ya les diste. El título suena un poco extraño, pero a medida que vamos desarrollando el mensaje, vamos a entenderlo. Esta oración incesante de Pablo por los colosenses consta de dos partes. Es en primer lugar una oración incesante en petición, de los versos 9 al 12a. Esta oración incesante es una petición. Y en segundo lugar es una oración incesante en acción de gracias. Los versículos 12b al 14 es una oración en acción de gracias. Entonces, oración incesante en petición y oración incesante en acción de gracias. Cada uno de los puntos tiene subpuntos que vamos a ir desarrollando a lo largo del mensaje. Si nos ubicamos en la máquina del tiempo, estamos en el siglo I. Este pasaje es un pasaje completamente cristocéntrico. Cristo es Señor, dominador de este pasaje desde el principio hasta el fin. Y este pasaje es de una aplicación directa, es decir, que lo que vamos diciendo de lo que Pablo oraba a favor de los colosenses, lo podemos ir aplicando directamente a nuestras vidas. Veamos en primer lugar entonces la oración incesante en petición. Como ya dije, lo primero que Pablo hace es pedir que ellos puedan cumplir lo que Dios ordena para ellos. Que ellos puedan cumplir lo que Dios ordena para ellos. A esto en vida cristiana y en teología lo llamamos el imperativo. El imperativo es lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Pablo ora que ellos puedan cumplir bien lo que Dios ordena, o sea, el imperativo. Comencemos viendo el verso 9. Dice: por lo cual también nosotros, Pablo y su equipo, desde el día que lo oímos, detengámonos ahí, desde el día que lo oímos. ¿A qué se está refiriendo Pablo? En los versículos anteriores, Pablo nos dijo que él oyó que los colosenses andaban bien, que eran unos buenos cristianos. Vean conmigo los versos 5 y 6 otra vez. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y noten aquí, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea que estos colosenses andaban bien, pero no es suficiente con andar bien, hay que continuar bien y hay que terminar bien. Eso es la vida cristiana. Muchos tienen un buen comienzo, pocos tienen una buena carrera y un buen final. Y eso es lo que Pablo está orando aquí, que ellos no solamente comenzaron bien, sino que ellos continúen bien y terminen bien. Seguimos después de la coma, que lo oímos, no cesamos de orar, noten, no cesamos de orar, oración incesante, por vosotros, y noten, y de pedir. O sea, la primera parte de esta oración incesante es peticiones. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra llenos es muy importante. Pablo pide que los colosenses sean llenos, y esta palabra tiene la idea de plenitud, de algo completo. Que ellos sean llenos, que tengan el conocimiento pleno, que tengan el conocimiento completo de la voluntad de Dios, y que sean dominados por el deseo de hacer esa voluntad de Dios.
Hermanos, el cristianismo no es tanto un conocimiento religioso. El cristianismo verdadero, nacer de nuevo, ser parte de la nueva creación, vivir eternamente en el reposo de Dios, es más un deseo de obedecer a Dios. Es más un deseo de hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren obedecer a Dios. El Señor Jesús en una ocasión estaba dando una enseñanza y llegaron su madre María y sus hermanos y le advirtieron, le dijeron: Señor, afuera están tu madre y tus hermanos. Y él se detiene y les dice: ¿y quién es mi madre y quién son mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el ser cristiano no es tanto un conocimiento religioso. Es importante conocer la verdad y estar en la verdad, pero esa verdad tiene que estar acompañada de un deseo muy fuerte de obedecer a Dios en todo. Y para poder obedecer a Dios en todo es necesario conocer la voluntad de Dios en todo. Noten otra vez la última parte del versículo: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda, noten la palabra toda, sabiduría e inteligencia espiritual. Significa que los cristianos tenemos que esforzarnos por conocer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra vida personal, en todas las áreas de nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en todas las áreas de nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en todas las áreas de nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en todas las cosas de nuestra vida social, en nuestra vida eclesiástica, en todas las cosas de nuestra vida eclesiástica. Los cristianos tenemos que conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Esa es la petición que Pablo hace por los colosenses que van caminando bien, pero para que continúen caminando bien deben conocer toda la voluntad de Dios, toda forma de sabiduría de Dios para todas y cada una de esas áreas de sus vidas. ¿Y cómo comienza ese conocimiento de la voluntad de Dios en todas y cada una de esas áreas? Comienza por la sabiduría moral. Comienza por la sabiduría moral. Hermanos, nosotros fuimos salvados para conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si usted no está todo el tiempo preocupado por conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, probablemente el Espíritu de Dios no está en usted. El Espíritu de Dios lo está guiando a usted todo el tiempo a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. La primera voluntad de Dios que usted tiene que conocer es moral. Si en su vida personal hay algo que es malo, la voluntad de Dios es que usted lo quite. Si en su vida familiar hay algo que es malo, la voluntad de Dios es que usted lo quite. Si en su vida laboral hay algo que es malo, la voluntad de Dios es que usted lo quite. Si en su vida social hay algo que es malo, es necesario que usted lo quite. Si en su vida eclesiástica es malo, hay algo malo, es necesario que usted lo quite. Fuimos salvados para aborrecer lo malo. Si no estamos viviendo así, no estamos avanzando bien y pronto, muy pronto nos vamos a descarriar por completo y a echar a perder por completo nuestra vida como personajes como Salomón.
Salomón se descarrió después de haber recibido las más grandes porciones de la sabiduría dadas a un ser humano alguno, y terminó descarriado y su vida cristiana totalmente destruida, porque comenzó muy bien, el amado de Dios, el hombre más sabio de la tierra, pero terminó completamente extraviado y destruido, al punto que a estas alturas muchos dudan que esté en el cielo. Lo primero es la sabiduría moral. Usted tiene que saber qué es bueno y qué es malo. Eso es lo primero. Que seáis llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero no solamente estamos en este mundo para resolver dilemas morales. Nosotros estamos en este mundo para resolver dilemas morales, para predicarle al mundo lo malo. Nosotros somos todos, no solo los pastores, pregoneros de justicia, y ahí tenemos que morir. Ahí tenemos que morir como Noé, pregoneros de justicia. Tenemos que decirle constantemente al mundo qué es malo y advertirle del juicio de Dios sobre esa maldad. Todo el que hace lo malo, el mal que hace recibirá, y tarde o temprano la ira de Dios vendrá sobre él. Eso es fundamental en nuestra vida. Así debemos vivir. Pero no solamente existimos en este mundo para resolver dilemas morales, sino para resolver situaciones complicadas, problemas diversos. Y eso es lo que llamamos sabiduría práctica o sabiduría circunstancial. Que todos estamos viviendo en una vida muy complicada, y en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo social y en lo eclesiástico tenemos problemas de todo tipo. ¿Y cómo vamos a resolver esos problemas? Bueno, primero utilizando la sabiduría moral. La Biblia dice que el comienzo de una decisión sabia es preguntarse si en esto hay algo malo. Si yo quiero tomar una decisión sabia, lo primero y resolver un problema complicado que tengo con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, lo primero que tengo que preguntarme es ¿qué estoy haciendo mal? Y si quito lo que estoy haciendo, si reconozco lo que estoy haciendo mal y lo quito, tengo el camino expedito para resolver el problema. El principio de la sabiduría es la sabiduría moral. ¿Cómo comienza uno a ser sabio? Aléjese de lo malo. Y Dios le va a ayudar con lo que hay en el resto de la Biblia, principios, mandatos y ejemplos, a entender esa situación y a salir de ella. Sabiduría práctica. Pero esa sabiduría práctica nos lleva a su vez que nos es necesario, para poder tener toda clase de sabiduría, crecer en el conocimiento de Dios, como veremos en un momento. Sabiduría teológica. Nosotros ¿a qué venimos aquí a la iglesia? Venimos a conocer a Dios. Esta mañana en la clase de escuela bíblica, Génesis 2, del 1 al 3, vimos a Dios grande, enorme, y nuestra mirada estaba atenta en el predicador y nuestro corazón palpitando, porque Dios estaba ahí con el predicador. Y nosotros, alabado sea Señor, aleluya, gloria a ti, tú eres el gran creador y redentor. Venimos a conocer a Dios, a apasionarnos por Él, a amarlo. Y esa sabiduría es la que nos lleva a hacer el bien. Gracias a que conocemos a Dios, podemos hacer todo bien, porque todo bien viene de Él. Sabiduría teológica. Y en última instancia, cuando llenos de esa sabiduría moral, llevados por esa sabiduría práctica que depende de esa sabiduría teológica, tomamos una decisión buena, la decisión sabia que tomamos y el problema que solucionamos, ¿a quién le da gloria? A Cristo, la sabiduría suprema. Cristo es la sabiduría suprema. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. ¿Pueden ver lo que Pablo está pidiendo aquí? Pablo está pidiendo que ellos sean llenos, es decir, plenos y dominados por el deseo de obedecer a Dios, conociendo toda sabiduría moral, toda sabiduría práctica, toda sabiduría teológica y toda sabiduría suprema, que es la que trae gloria a Cristo, como dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia.
Pastor, y entonces, ¿cómo, dónde, cómo adquirimos toda esta sabiduría y este conocimiento espiritual? Hay un solo lugar: la Sagrada Escritura. Nosotros no necesitamos otra cosa para ser llenos del conocimiento de la sabiduría de Dios. Necesitamos solo la Biblia. Por eso usted, mi querido hermano, debe leer su Biblia completa una vez por año. Una vez cada año debe leer su Biblia completa. De lo contrario, usted no puede aspirar a tener esa sabiduría moral, esa sabiduría práctica, esa sabiduría teológica, esa sabiduría suprema, porque esa sabiduría está solo en la Biblia. Y si usted no conoce su Biblia, si usted no organiza su día, su agenda para leer la Biblia todos los días y terminar de leerla por completo en un año, usted nunca va a ser un creyente maduro. Y aunque comenzó muy bien, no va a caminar bien y probablemente no va a terminar bien. Va a terminar extraviado como Salomón. Se va a desviar, porque usted necesita conocer la voluntad de Dios en todo. Usted todo el tiempo tiene que estar haciendo discernimiento del bien y del mal. Usted va saliendo de la iglesia y hay un billete de 50 en el suelo. Usted va saliendo de la iglesia y hay un billete de 50,000 pesos justo en la entrada de la iglesia. ¿Qué va a hacer? Necesita conocer la voluntad de Dios en esa situación y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer? Eso es ser cristiano. Ser cristiano es reconocer lo bueno y lo malo, aborrecer lo malo y hacer solo lo bueno. Eso es ser cristiano. Entonces, eso es lo que Pablo está pidiendo aquí. Si conocemos la voluntad de Dios y no la obedecemos, ay de nosotros. Y eso es lo que continúa diciendo Pablo en el verso 10. ¿Para qué necesito ese conocimiento de la voluntad de Dios en todo? Verso 10. El para nos muestra el propósito. Para que andéis. La palabra andar en la Biblia se refiere a la conducta o comportamiento. Dios espera de nosotros un comportamiento. Nuestro comportamiento es la imagen de Dios. Nuestro comportamiento es la imagen de Dios. Fuimos salvados para ser la imagen de Dios. Nuestro comportamiento es la imagen de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Noten la correlación entre toda sabiduría y agradándole en todo. Yo tengo que entender toda sabiduría para agradar a mi Señor en todo. Y los creyentes en la Biblia somos comparados con árboles. Los creyentes somos como árboles. Continúa diciendo, llevando fruto en toda buena obra. La sabiduría tiene dos elementos: rechazar lo malo y hacer solo lo bueno. Llevando fruto en toda buena obra. La sabiduría tiene, como todo lo que creó Dios, un patrón binario. Dios creó todo conforme al número 2. Hay bien y mal. Es un patrón binario. Yo rechazo lo malo y llevo fruto, es decir, agrado a Dios en toda buena obra. Y cuando ando de esa manera, es inevitable que yo tenga crecimiento. Voy a crecer, que es lo que continúa diciendo en la siguiente línea. Y creciendo, Dios quiere crecimiento. ¿Y creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. Lo que ya dijimos, la sabiduría teológica. El hacer lo bueno y evitar lo malo me lleva a conocer a Dios, porque cada que hago lo bueno, Dios me bendice y me deja conocerle. La mayor recompensa que Dios siempre nos da es Él mismo. Por eso, cuando yo soy un hombre que aborrezco lo malo y hago lo bueno, crezco en el conocimiento de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El creyente que anda bien es un creyente que constantemente conoce más a Dios y a Cristo. Juan 7:17: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten la correlación entre el querer obedecer y el conocer a Dios. El que conoce a Dios es el que quiere obedecerlo. Por eso decimos que la salvación no es un asunto de cambiar de religión. La salvación es un asunto de comenzar a obedecer a Dios y vivir la vida que a Dios le agrada. Pero nosotros fuimos salvados no solamente para resolver dilemas morales, fuimos salvados también para resolver problemas complicados en la vida laboral, familiar, personal, etcétera, sino que también, y aunque no nos guste, fuimos salvados para padecer sufrimientos por ser lo que somos. Fuimos salvados para padecer sufrimientos por ser lo que somos. Y es apenas normal. Si estamos viviendo en un mundo en caos, en tinieblas, y nosotros estamos en luz, ¿qué hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué hay entre el caos y el Espíritu de Dios? Un permanente conflicto. Hay un permanente conflicto, así que nosotros fuimos salvados para resolver dilemas morales, para resolver problemas complejos, pero también para conocer a Dios y amarlo y ser amados por Él, pero también para padecer. Fuimos salvados para padecer. Cuando andamos de esta manera que hemos dicho, somos fortalecidos por el poder de Dios para padecer. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Eso es lo que nosotros llamamos una mente preparada para la aflicción. Los creyentes tenemos que salir de una vez por todas del falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad que predominó en el siglo pasado decía a todas las personas y aún por la televisión: pare de sufrir. Es todo lo contrario. Prepárate para sufrir. Eso es la verdad. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Paciencia es perseverar en medio de un sufrimiento. Longanimidad significa ser tardos para llenarnos de ira. Pero no solamente es simplemente padecer por padecer, sino que en la primera línea del verso 12 nos dice cómo debemos padecer. Y debemos padecer con gozo. Es decir, que debemos sufrir y reír a la vez. Pero no vamos a reír porque estamos sufriendo, eso sería masoquismo. Vamos a reír por Cristo nuestro Señor. Él es el que nos hace reír. Cuando estoy en la situación más compleja de mi vida, el Señor Jesús tiene una capacidad inigualable. Cuando pienso en Él, me saca una sonrisa. Con gozo, porque puedo gozarme en Él, porque Él es mi principal bien y es un bien que no me puede ser quitado. Cristo es mi principal bien y es un bien que no me puede ser quitado, independiente de la situación donde esté. Nadie me puede quitar a Cristo. Yo estoy unido a Él y Él está unido a mí, y hay una comunicación entre nosotros que no cesa. Y yo puedo ir a Él, hablar con Él y deleitarme con Él. Y aunque esté en una cárcel, como Pablo y su compañero Silas estaban en una cárcel amarrados a un cepo, cantaban himnos a Dios. Y es imposible no pensar en estos dos personajes cantando himnos a Dios con una sonrisa en el rostro, mirándose en el uno al otro. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Cuando tengo el problema personal, me puedo regocijar en el Señor. Cuando tengo el problema familiar, también. Cuando tengo el problema laboral, también. Cuando hay un problema en la sociedad, también.
Cuando son problemas en la iglesia, también regocijaos en el Señor siempre. La vida cristiana es resolver dilemas entre lo bueno y lo malo, resolver problemas difíciles, también conocer más a Dios y padecer por causa de Cristo, de su reino y su justicia, con gozo y dando gracias a Dios. Noten la última frase del verso 12, parte A. Con gozo dando gracias al Padre. El creyente que conoce la sabiduría de Dios y ha renovado su mente puede darle gracias a Dios en cualquier situación de su vida, dando gracias a Dios por todo, porque el creyente sabe que Cristo en la cruz destruyó el mal para él y ahora todo lo que viene en forma de mal obra para bien, y por tal razón este hombre le puede dar gracias a Dios por todo. Tiene una mente renovada que le permite ver bien donde hay mal, le permite hacer cosas extraordinarias como amar a su enemigo. Eso solamente lo puede hacer un hombre con una mente totalmente renovada y lleno del poder y de la gloria de Dios. Puede amar a su enemigo, puede hacerle bien al que le hace mal. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para ellos: crecimiento, que anden bien, y como resultado de ese conocer la voluntad de Dios en todo, de ese andar bien en todo, de ese padecer con gozo y acción de gracias, Cristo sea poderosamente glorificado en ellos. Ya nosotros hemos dicho que todo esto se puede resumir en un pequeño acróstico. Cuando le preguntamos a un cristiano: ¿qué debes hacer para que tu alma madure y avances en la vida cristiana correctamente? La respuesta es muy sencilla: debes hacer que tu alma coopere. Tu alma tiene que cooperar en el proceso de santificación. Coopere es una sigla. La C es conocimiento, conocimiento de toda la voluntad de Dios en todas las áreas. La O es obediencia, para que andéis como es digno del Señor. La P es pensamiento profundo, creciendo en el conocimiento de Dios. Y la RE es repetición. Esa será nuestra vida día tras día, día tras día. Ahora, esto es la oración incesante de Pablo en forma de petición. Pero en segundo lugar, nosotros podemos vivir de esta manera solamente por lo que Dios ya nos ha dado en la cruz. Solamente podemos vivir de esta manera por lo que Dios ya nos ha dado en la cruz. Y por eso Pablo pasa ahora a dar gracias por lo que Dios ya les ha dado a los colosenses. Y ese es el segundo punto de este mensaje: la oración incesante en acción de gracias. Tratar de obedecer a Dios en todo, sin basarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, el pastor Alejandro lo ha enseñado innumerable cantidad de veces, es moralismo. Tratar de obedecer a Dios en todo, sin basarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, es un mero moralismo. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho ya? Ya nos ha dado, y por lo que Pablo está aquí dando gracias, y nosotros también debemos dar gracias. Son cuatro cosas. Cuatro cosas Pablo trae aquí para su acción de gracias. Son cuatro cosas que Dios ya nos ha dado: una herencia, una libertad o redención, un traslado y el perdón de nuestros pecados. Cuatro cosas trae el apóstol Pablo aquí como tema de su acción de gracias: una herencia, libertad o redención, un traslado y el perdón de los pecados. Y esto es la base para obedecer lo anterior. ¿Cómo llamamos a lo anterior? Lo anterior lo llamamos el imperativo, es decir, lo que Dios manda. Pero a esta base
que nos permite obedecer el imperativo lo llamamos el indicativo. Es decir, lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya nos dio, lo que ya es nuestro, a eso lo llamamos el indicativo. Veamos en primer lugar la herencia, versículo 12b. Bueno, leamos desde la primera línea. Con gozo, dando gracias al Padre. Ahí vimos lo que Pablo pide y ahora veamos por qué da gracias. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Detengámonos ahí. La primera frase dice, nos hizo aptos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora nosotros tenemos todas las cualidades que Dios requiere para hacernos sus herederos. ¿Y cuáles son las cualidades que Dios requiere para que un ser humano sea su heredero? Ese ser humano tiene que ser perfecto. Lo único que Dios acepta es perfección. Dios no acepta otra cosa. Para estar delante de Dios, usted debe entregarlo todo y ser perfecto. Pregunto, ¿puede usted hacer eso? No puede. ¿Qué le queda? Aferrarse como un miserable a los pies de la cruz de Cristo, para que usted pueda ser apto para estar en la presencia de Dios. Es lo único que le queda, hermano. Se lo voy a decir con cariño. Usted y yo, voy a incluirme para que usted no se ofenda. Usted y yo somos unos miserables, unos mendigos. Si nosotros nos presentáramos ante Dios con las mejores obras, con el mejor desempeño, con el mejor discernimiento moral entre lo bueno y lo malo, habiendo resuelto los problemas más complicados de esta vida y con un doctorado en teología y siendo expertos en la obra de la cruz, si nosotros nos presentamos con eso, confiando en nosotros mismos, seremos rechazados por Dios. Lo único que nos hace aptos para estar en la presencia del Señor y recibir la herencia que Él nos ha dado es la cruz de Cristo. Lo único. Por eso yo no me puedo esforzar en hacer diferencia entre lo bueno y lo malo sin depender de la obra de la cruz. Yo no me puedo esforzar en resolver un problema, en hacer cualquier cosa que yo crea que va a agradar a Dios sin depender de la cruz, porque Dios hizo todas las cosas pensando en Él, por Él y para Él, y solo a Él es la gloria. Solo a Él. Lo que me hace a mí heredero de Dios no es lo que hago y lo moral o justo que soy. Lo que me hace a mí recibir a Dios. ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es la herencia que Dios me dio? Muchos se van a poner a pensar, no, pastor, la herencia es toda la tierra. Así como Dios le prometió a Abraham y a los israelitas la tierra de Canaán, la herencia es toda la tierra. La herencia es que yo voy a tener un pedazo de tierra en cielo nuevo y tierra nuevas. O la herencia es el cumplimiento de promesas. Sí. Pero ¿saben cuál es en esencia la herencia? ¿Cuál es en esencia la herencia que vamos a recibir? Dios mismo. Dios mismo es nuestra herencia y no podremos recibirla sino por Cristo, por la cruz. La cruz es lo que nos hace aptos para recibir esa herencia. Nosotros sin la cruz no somos nada, no somos herederos. Sin la cruz somos hijos del diablo, no herederos. Pero aquí dice Pablo, doy gracias a Dios que los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, y la herencia ya es nuestra, pero nosotros vivimos como si no tuviéramos una herencia. Nosotros nos olvidamos de lo que somos. Somos herederos de Dios. Nos olvidamos de eso y por eso el título del sermón es: Padre,
dales lo que ya les diste. En otras palabras, muéstrales para que ellos sean lo que ya son. Sean lo que son. Ustedes son herederos, entonces vivan como herederos. Sí, esfuércense en diferenciar lo bueno y lo malo, en resolver sus problemas difíciles, en conocer más a Dios, en conocer la cruz. Sean lo que ya son. Ya tienen con qué, ya tienen cómo. Pueden ser lo que son. Sean lo que son. Padre, concédeles lo que ya les diste. Vivir como herederos. Sin vivir como herederos no podremos nunca agradar al Señor. Pero no solamente es una herencia lo que el Señor nos ha dado, sino que Él nos ha dado libertad. Dice, el cual, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y en el verso 14a dice, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra libertad y la palabra redención están asociadas. ¿Qué es redención? Redención es ser libertado de la esclavitud por el pago de un precio. ¿Cuál fue el precio? El precio fue la sangre de Cristo. Otra vez, la cruz. No hay herencia sin la cruz. No hay libertad sin la cruz. Somos libres del poder del pecado. Nosotros no tenemos por qué pecar. Todos nuestros pecados pueden ser vencidos. Está escrito, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué caemos en pecado? Porque olvidamos lo que somos. Por eso, Padre, concédeles lo que ya les diste. Padre, que ellos sean lo que ya son. Libres, libres para no pecar. Todo pecado puede ser vencido. Todo pecado puede ser vencido, incluso el miedo paralizante, las crisis de pánico, la ansiedad, la depresión. Todo pecado puede ser vencido. El deseo de una mujer de dominar a su marido, el deseo de un marido de dejarse dominar por su mujer, la pornografía. Todo pecado puede ser vencido porque Cristo, con su muerte en la cruz, su sangre, ya nos hizo libres. Padre, concédeles lo que ya les diste. Padre, que ellos sean lo que ya son. Son herederos y son libres, son redimidos del Cordero. Concédeles, Padre, lo que ya son, lo que ya les diste. Pero no solamente libertad, no solamente herencia. Dice nuestro texto que Dios nos trasladó, un traslado. Dice el verso 13 en segunda parte, y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros estábamos en el reino del caos, en el reino de las tinieblas, pero fuimos trasladados. Ya no estamos en el caos. Ahora el pastor Julio nos exhortaba: ¡ay de nosotros si continuamos amando el caos! No podemos amar el caos. Si alguno ama el caos, el amor del Padre no está en él. Nosotros fuimos trasladados. Ya no somos hijos de nuestro padre el diablo, eso éramos antes. Ahora somos hijos de Dios y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo se ve eso en nosotros? Oh, que llamamos a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Y nos oponemos a eso, cueste lo que cueste. Nos vamos a oponer a eso, cueste lo que cueste. Especialmente ahora que están imponiéndose en el mundo los gobiernos de izquierda, los famosos gobiernos progresistas. Hermanos, prepárense para morir, porque nos van a matar, porque les tenemos que decir constantemente que el aborto es malo, que legalizar las drogas y narcóticas es malo. Les vamos a tener que decir que el homosexualismo es malo, bisexualismo, transexualismo, que eso es una abominación ante los ojos de Dios y que la ira de Dios está sobre ellos. Se los vamos a tener que decir, y el que se quede callado es un cobarde que no merece entrar a este reino.
debe morir por su causa, por la causa de Cristo. Debe decirles a ellos lo que es malo, cueste lo que cueste. Nosotros somos pregoneros de justicia. El que no pregone la justicia de Cristo es un cobarde. No merece ser llamado cristiano. No vive para Cristo, vive para sí. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová, ese será exaltado. Nosotros no pertenecemos a ese reino progresista, marxista. Somos de otro reino. Y tenemos que morir por esa causa, la causa de Cristo y su justicia. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y todos los días de tu vida tienes que prepararte para eso. Finalmente, el perdón de nuestros pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 14, la última línea. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No tengo mucho tiempo para hablar sobre este perdón. Voy a resumirlo en una sola palabra. Hay unos pasajes de la Biblia que son claves. Salmo 103, versos 11 y 12. Como es más alto el cielo que la tierra, así de grande es la distancia que hay entre nosotros y nuestros pecados. Nosotros estamos acá abajo y nuestros pecados están en la parte más alta del cielo. Como está tan lejos el oriente del occidente, dice el verso 12 del Salmo 103, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Nosotros estamos en el oriente y nuestros pecados están en el occidente. Él echó nuestros pecados a lo profundo del mar. Miqueas 7, 18 y 19. Hizo que nuestros pecados bajaran a lo profundo del mar, y para los antiguos el mar no tenía fondo. Una distancia incalculable de abajo a arriba, una distancia incalculable de derecha a izquierda, una distancia incalculable a lo más profundo de la tierra. Solo puede haber una palabra para definir el perdón de nuestros pecados que fue otorgado a nosotros en la cruz. Es un perdón exagerado. Es un perdón exagerado. Y ese perdón yo lo necesito, porque cuando estoy enfrentando el dilema entre lo bueno y lo malo, no siempre voy a hacer lo bueno. Voy a pecar. Voy a pecar. Y el que aquí no haya cometido un pecado, que tire la primera piedra. Voy a pecar. ¿Y qué necesito? Necesito este perdón exagerado para poder seguir adelante. Si no fuera por este perdón exagerado, yo no podría terminar mi carrera. Si no fuera que puedo ir a la cruz y beber de este perdón exagerado, no podría terminar mi carrera. Necesito este perdón exagerado todos los días de mi vida. Y por eso Pablo ora incesantemente para que estos colosenses no olviden nunca este perdón exagerado que tienen y puedan usarlo cada vez que pequen. Y a su vez crezcan en santidad, porque cada vez que son perdonados, aman más al Señor, porque está escrito: al que mucho se le perdona, mucho ama. Por tal razón, la próxima vez no vas a repetir ese pecado, te vas a hacer matar con tal de no repetir ese pecado. Esto es lo que el apóstol Pablo ora incesantemente por los hermanos amados de la iglesia de Colosas, y que es aplicable a todos nosotros. Así que tenemos aquí una oración incesante, con petición y acción de gracias a favor del pueblo de Dios, para que cumpla bien lo que Dios manda, basados
en lo que Dios ya ha hecho por ellos en la cruz. Y si aquí hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, amigo, tú te engañas creyendo que puedes vivir una vida que agrade a Dios. Si eres una persona decente, el único título que te podemos poner es el de moralista. Y créeme, mi amigo, todos los moralistas sin la cruz estarán en un tormento en el infierno por toda la eternidad. Solo la cruz salva, no tu moralismo. Así que hoy se te ofrece la cruz como único medio de salvación. No la rechaces, acéptala para que llegues a ser heredero de Dios, para disfrutar la libertad con que Dios te hace libre, para darte este perdón exagerado y trasladarte del caos y las tinieblas a la luz admirable de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Gran Creador todopoderoso, que de las tinieblas y el caos trajiste esta luz admirable, te damos muchas gracias por lo que hoy nos has traído en este día, a través del libro del Génesis y la conexión maravillosa con la carta a los Colosenses que hemos visto hoy. Te damos gracias porque nos has permitido ver a tu Hijo glorioso, grandioso, ver la vida que tenemos que vivir, que tenemos por delante. Hemos entendido mejor nuestra vida cristiana. Te rogamos que, llenos de todo conocimiento de tu voluntad, obedezcamos en todo, basados en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Enséñanos a hacer lo que ya somos y bendícenos hasta el final de nuestras carreras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.